Continuamos con la construcción de la oficabaña en medio de la montaña. En videos anteriores hemos podido mostrar el replanteo del terreno, vaciado de las fundaciones y ensamblado de las paredes. En este video mostraremos el avance que llevamos hasta el momento y los espacios que adicionamos en la oficabaña. Tuve que dejar el carro aquí abajo porque llovió toda la noche y esta carretera es de como un barro, le dicen greda, y es como un jabón, entonces el carro no sube. Tengo que subir por toda esta carretera hasta allá, que ya está la cabaña. Y voy cargado porque anoche fui a dormir con mi papá y mi mamá y me llevé la computadora, me llevé todo porque tenía que trabajar y ahora tengo que venir con todo esto. Mire cómo hay mangos aquí, me los voy a llevar. No me pongo a inventar ahorita con subir con el carro cuando está lloviendo, porque una vez, justo en este punto, el carro se me colió para allá. Y arriba está la cabaña. Continuamos con el ensamblado y vaciado de las paredes que quedaron pendientes para terminar con lo que es el cerramiento de la oficabaña. Ríete. En este espacio vamos a colocar un tragaluz con un vidrio. Allá va una salida de aire, porque toda esta área va a ir una entrada de aire. Y aquí colocamos un cajón donde va una de las entradas, porque la corriente viene en esta dirección y en las tardes cambia en esta dirección, entonces pasa por este espacio y se canaliza para allá. Una de las cosas que explicaba en el video del diseño es que se va modificando, todo se va modificando de acuerdo al material que vayamos encontrando. Entonces decidimos, aparte de la oficina, que es todo este espacio que está acá, hacer aquí en el acceso, en este espacio, una especie de cocina auxiliar para no entrar directamente a la oficina, sino acceder por esta área y que aquí esté una cocina auxiliar para no tener que ir a cocinar hasta allá cuando esté trabajando aquí. O si quiero hacer un café o lo que sea, lo hago desde acá. Y aquí colocamos una de las columnas, aquí colocamos otra. Entonces la cocina va a funcionar en esta área, aprovechando también esta vista. Creamos también una terraza en el acceso que viene desde la entrada principal de la cabaña, porque uno llega acá y luego va hacia la cabaña. Entonces ya entramos por esta zona, nos recibe esta pared que está forrada de teja, miren lo hermosa que se ve, y aquí va a estar la puerta. Eso es.
Este es el estado en que se encuentra la cabaña en este momento. Ya solo falta colocar el techo para comenzar el friso y luego vaciar el piso. Así vamos en el área que decidimos agregar y empezamos a vaciar esta pared que va a ir hasta esta altura para luego vaciar toda esta completa y colocar el techo. Imagínense levantarse y disfrutar de esta vista con un cafecito cuando el sol va saliendo por allá. A mí una de las cosas que me estresa también cuando se está en obras es el desastre, pero esto es algo que no se puede evitar. Tenemos materiales por aquí, materiales por allá, tierra que tenemos aquí amontonada para batirla aquí y poder vaciar, todo el desencofrado, pero eso es parte de toda obra. Por más que sea, a veces las cosas se salen de control y aún así no está tan desorganizado esto. Vamos a dejar este tragaluz aquí, vamos a colocar un vidrio de igual forma que vamos a hacer aquí para cuando estemos tomando una ducha, mire lo que se ve. Así este espacio siempre se mantiene iluminado también. Si no te quieres perder de nada de lo que sucede de aquí en más, suscríbete para que te mantengas informado de todas las actualizaciones que hagamos en el proyecto. Hemos estado un poquito atrasados con la obra porque también hemos dedicado tiempo a esta área, hemos estado sembrando estos árboles. Estas son 2 palmeras que se integran a nuestro jardín permanente. Hemos estado haciendo excavaciones para hacer un depósito de agua de lluvia. Aquí tenemos un pequeño huerto que luego enseñaré más a detalle. Y así se encuentra la cabaña en este momento. Ya la grama ha tomado vida nuevamente. Allá sigue un incendio, allá sigue otro incendio. La semana pasada también fue un poquito duro porque estuvimos trabajando fuerte porque en esta parte de atrás hubo un incendio que casi se pasó a la cabaña. Tuvimos que trabajar para apagarlo. Y lamentablemente parte del bosque frondoso que nos rodeaba en la parte de atrás de la cabaña desapareció. Pero confiamos que con las lluvias va a recuperarse. La naturaleza es sabia. Se me olvidó mostrarles que hace 25 días compramos unos pollitos, estos que están viendo en este momento, y miren en lo que se transformaron esos pollitos. Miren del tamaño que se encuentran esos pollitos en este momento. Ya no son pollitos, ya son pollotes. Calculo que unos 20, 19 días más van a llegar al peso que estimamos. No te olvides de suscribirte a mis redes sociales donde puedes tener una actualización diaria de todo lo que estamos haciendo acá.